Fíjese, señor secretario, que en algunos lugares de Veracruz, cuando los niños dicen mentiras, dicen van a caer rayos y truenos, se van a oír. Y yo me pregunto mucho el día de hoy, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué mentir? Mire, le recuerdo que usted, el 15 de febrero de este año, en una entrevista radiofónica, informó que los registros con que contaba reportaban 70,000 muertos a consecuencia de la guerra contra el narco emprendida por Calderón. A casi 8 meses de dichas declaraciones, en el informe que presenta se omite información sobre las víctimas de la llamada guerra de Calderón. Esta es la protección de derechos humanos que señala el Ejecutivo Federal. ¿Qué responsabilidad se establece para el gobierno de Felipe Calderón por parte del gobierno de Peña Nieto? ¿Qué atención se proporciona a los familiares de los más de 70,000 muertos de la guerra de Calderón? ¿Ha cambiado el panorama de inseguridad, por más allá de que usted nos diga que la percepción está cambiando? Y más aún, el titular de la CNDH informa que tienen registros de más de 24,000 personas cuyo paradero se desconoce. Entre ellos hay más de 2,000 casos donde hay indicios de que participaron servidores públicos. Inclusive mencionó que existen casos donde se tienen identificados a los responsables. En el informe que presentan se omite dar cuenta de los resultados obtenidos por la política anticrimen del gobierno de Peña Nieto. Con información en diversas fuentes y declaraciones existe un reconocimiento de más de 7,000 víctimas entre el 1 de diciembre del año pasado al 30 de junio del presente. Existen cambios sustanciales en la política anticrimen porque hay datos de otras fuentes que nos dan más de 13,000 ejecuciones entre las mismas fechas. ¿Cuáles son estos cambios que no se ven? ¿Por qué el silencio ante esta masacre? ¿Por qué el silencio de más de 250,000 desplazados de la violencia en zonas y municipios controlados por la delincuencia organizada? Y mire, en el mismo tenor de las mentiras, de por qué mentir, es lo que yo me pregunto, ¿por qué mentir tanto? El 15 de mayo, la Conagua fue enfática en pronosticar que iban a estar las lluvias arriba de la media histórica de los años 49 al 12. Y que a partir del 15 de mayo, y esto lo informó por instrucciones de usted, el responsable de Protección Civil, la Coordinación Nacional de Protección Civil convocó a todos los titulares de Protección Civil a una reunión en Nayarit. Y en ella acordaron protocolos a seguir por los alertamientos, impartieron cursos, realizaron conferencias donde participó Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional. De esto podríamos deducir que en mayo se contaba con un sistema de protección civil capacitado y en estado de alerta. Aquí una mentira más, salvo que el coordinador de Protección Civil acredite con documentos y con la memoria del evento que organizó el 15 de mayo del mes en curso. ¿Por qué? Y lo reto a usted a que publique en un tuit hoy o mínimo mañana mismo las memorias, porque en la página electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil, en la agenda de actividades del coordinador general, el 15 de mayo sí se realiza una reunión nacional de protección civil para temporada de lluvias y ciclones tropicales, en efecto en Nayarit, la cual inició a las 11:30 y concluyó a las 12:30, con la presencia de varios funcionarios, entre ellos el de la Conagua y representantes de la Sedena, Semar y autoridades municipales. Y ese mismo día llevan a cabo una reunión con titulares estatales de protección civil, la cual inició a las 13 horas y concluye a las 15 horas. Y en dicha reunión, el coordinador convocó a reunir esfuerzos, a coordinarse y trabajar en equipo para adoptar las medidas que reduzcan, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este informe que presentaron en días pasados, por instrucciones de usted, ya se omite señalar que desde el 28 de mayo a usted lo habían instruido el presidente en el Consejo Nacional de Protección Civil para implementar 6 medidas de prevención.
Obviamente instrucción que de acuerdo a los resultados de los dos fenómenos meteorológicos no se cumplieron, afirmación que se sustenta en diversas manifestaciones de especialistas. Yo no voy a hablar de que si Puente se fue de Puente a Las Vegas, de que si se informó por tweets, de que había 40,000 turistas en Acapulco a los cuales no se les avisó nada y demás. Yo me sigo preguntando por qué mentir, por qué no informar, por qué no aceptar, bueno, pues sí hemos cometido errores. En el mismo rubro, en el tema de migrantes, y usted sabe que los derechos de los migrantes no solo se violentan por autoridades mexicanas, sino además por la delincuencia organizada. Y no se rechaza por autoridades de sus propios órganos de gobierno la posibilidad de que algunos de sus servidores públicos tengan vínculos, como se ha señalado aquí, con las redes de tratas de personas que operan en el país. Hay muchas denuncias de esto. Y en el apartado relativo a la política migratoria del informe que presenta la Secretaría de Gobernación, se omite información sobre el número de delitos y víctimas cometidos en contra de inmigrantes que transitan por nuestro país. No existe información oficial que pueda contrastar y verificar, culmino, el dato que estima la cantidad de 10,000 centroamericanos desaparecidos en México. Y yo por eso le pregunto, ¿cuál es la razón en la omisión de atención a inmigrantes que han sido víctimas de la delincuencia organizada en su tránsito por el territorio nacional? ¿Cuál información oficial existe para comparar los datos que proporcionan de inmigrantes desaparecidos las organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de derechos humanos? Yo quisiera, señor secretario, respuestas precisas, con datos, con números, y no generalizaciones, como he estado escuchando toda esta tarde. Gracias, diputado. Tiene usted la palabra, señor secretario. Señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, lo que he venido aquí a informarles ha sido bajo datos duros y todos ellos se pueden corroborar. No nos basamos en encuestas, nos basamos en información que está en los sistemas hechos para lo mismo, y en lo particular en los sistemas, el Sistema Nacional de Seguridad, donde están las cifras que usted y cualquiera que necesite esa información la puede encontrar. Lo que informamos de parte de la Secretaría de Gobernación es lo que corresponde a este año de labores, a estos primeros 9 meses. Nosotros no informamos respecto al 2012 a la información que le correspondió a otro gobierno. Lo que usted encontró ahí es lo que está en nuestra posibilidad por los sistemas que tenemos para informar de manera clara, transparente y verídica. Cuando usted menciona el número de fallecimientos, fue la primera acción que en el Sistema Nacional de Seguridad di. Los fallecimientos del pasado sexenio, porque así lo expliqué hace un momento, teníamos que partir de en qué estábamos parados. Y para ello entonces, precisamente, hablé de todos los delitos y hablé de una información que además venía del Sistema Nacional de Procuradores de Justicia, que se había diseñado en el pasado gobierno, y que al decir el número de personas no localizadas, que no desaparecidas, llamó la atención. Y lo que me comprometí es que junto con los estados, porque es información que venía de los estados, habríamos de depurarla y entregarla puntualmente, y esto ha venido sucediendo, porque hay un sistema que también usted puede consultar donde está esta información. Sí hay una política en materia de seguridad, sí es una política que permite trabajar particularmente en los 10 puntos que le he planteado a todas y a todos ustedes en 2 ocasiones, y que le daría solamente un dato fundamental, que es el de la coordinación con las instancias locales y municipales, que permite
lograr trabajar de manera conjunta a partir de la confianza, a partir de sumar voluntades y capacidades para entregar verdaderos resultados a la población. Y que cuando digo que se ha avanzado es porque ahí están las cifras, y cuando no, también les he reconocido aquí que tenemos que trabajar, y lo hemos venido ya haciendo con los estados, para hablar en términos de secuestro y extorsión. Aquí lo he dicho en esta tribuna. En materia de protección civil, he informado, y lo informó también el coordinador nacional de protección civil, el que se actuó, y yo le diría con mucha seriedad que he reiterado que se hicieron no solamente los protocolos, y este señalamiento respecto al uso de Twitter es uno más de las acciones que se hicieron, señor diputado, pero que fue acompañado de oficios, de acciones. Sí hubo realización de esa reunión, sí se está trabajando en ello, porque usted también puede consultar que los trabajos para hacer este atlas no se puede diseñar de la noche a la mañana, y en el que también ahí deberán estar plasmados las personas que están en riesgo en las laderas de ríos, de cerros, en lugares irregulares, en asentamientos irregulares. Todo eso tendrá que darnos el atlas para poder actuar en consecuencia, para que asuntos como el de Tistla, allá en Guerrero, que están una comunidad muy grande, en medio de una laguna, pueda evitarse o pueda resolverse incluso, con las complicaciones que entiendo que todos podemos saber, que es la no voluntad de salirse del lugar donde están establecidos los habitantes. Entonces, se está trabajando, se actuó en tiempo, se actuó no solamente a partir de protocolos de oficios, en llamadas, sino en territorio, y se instalaron los consejos y se instalaron los grupos para poder evacuar a muchos miles de personas, y por supuesto en el fin fundamental de la protección de sus vidas. Cuando usted me pide un dato respecto a los delitos cometidos en agravio de ciudadanos venidos de otros países, bueno, quiero decirle que si hay denuncia, todos vienen en una sola bolsa. No se hacen hasta el día de hoy una disección, no se dice estos son de mexicanos y estos son de extranjeros. Todos entran dentro de los delitos que se informan a esta soberanía y por supuesto a todos los mexicanos. Todos los datos que aquí he comentado, señor diputado, están, reitero, con sustento. Vienen ahora, vienen además con la revisión y participación de los grupos organizados. Y vuelvo a hacer la invitación, que más allá solamente de versiones, de retórica o de discursos, podamos sentarnos a revisar. Es una invitación a esta legislatura para que se pueda ver de dónde vienen los datos y se pueda estar permanente y continuamente checando la información que se da oficialmente. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor secretario. De nueva cuenta tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hasta por 3 minutos. Sí, lamentablemente, señor secretario, la información que le doy, los números que le doy son de su informe. Y además hay otro pequeño detalle. Fíjese que he sido parte de los sistemas de protección civil del país, coordiné ni más ni menos que la delegación Iztapalapa y fui parte, por lo tanto, del Consejo en la Ciudad de México. Y le puedo decir que en el sistema de alertamiento, algo que no ha dicho usted, es que en el protocolo de manual de prevención y organización del consejo que usted dirige, se debe de informar qué tipo de ciclones se van a presentar, cómo van a afectar a la población y sobre todo qué medidas se van a tomar. Pero, y yo le digo, y con eso no hubieran llegado los turistas a Acapulco y se hubieran hecho muchas cosas más. Y en torno al Atlas de riesgo es algo tan grave como los 70,000 muertos de Calderón. Y ustedes debieron haber denunciado a la administración anterior por no haberles dejado
un atlas de riesgo en condiciones de lo que hemos estado viendo, y van lentos, como ya le dije, en atender todos estos temas de protección civil. Pero mire, en el fondo, yo lo que veo es que en este informe usted no rompe la constante de lo que a la fecha ha presentado el Ejecutivo Federal, ya sea por él mismo o a través de ustedes, que integran su gabinete. Se acude a una estructura del discurso que se sustenta en afirmaciones generales y difusas para evitar precisión en los actos y hechos de los que se pretende dar cuenta, para que a la final del mismo se disperse la información y se vada la precisión de los hechos y datos de los que se pueden desprender señalamiento alguno que implique responsabilidad de los sujetos involucrados, si no, no estaría tan apurado de querer culpar en el tema de los alertamientos, ¿verdad? Y claro que la Cámara sí está subordinada al Poder Ejecutivo porque no han permitido generar una comisión que investigue qué pasó ahí, pero hay causas penales y administrativas que seguramente estaremos buscando algunos legisladores de verdad independientes. Y podemos seguir señalando generalidades que presentan en distintos informes, como este que están presentando, de que ahora sí van a investigar las zonas de riesgo y qué empresas construyeron caminos y puentes sin las adecuadas evaluaciones de impactos de los fenómenos naturales. Mire, usted como secretario de Gobernación sabe que hay una corrupción que llega a la cola de aquí al malecón de Veracruz, y podrían ustedes detener inmediatamente a todos los funcionarios y empresarios que han estado involucrados en estas medidas, pero no lo van a hacer, porque yo insisto, ustedes pretenden borrar de la memoria las consecuencias de políticas y estrategias, entre otras las de mismas de seguridad, permeadas por la complicidad y la corrupción. Y le recuerdo, señor secretario, quien omite manifestarse y ejercer acciones legales para determinar la responsabilidad de los responsables de las muertes de miles de mexicanos y mexicanas, se convierte en cómplice. Y yo quisiera, señor secretario, que no sea cierto lo que se dice en la calle, que ahora los mexicanos queremos copiar a los alemanes, y Alemania tiene mucho de qué copiarse. Pero esto de la mentira dicha 1000 veces que se convierte en verdad y querer hacer un Hitler a la mexicana, no creo que sea una medida que le sirva a este país. Es cuanto. Muchas gracias, diputado.